Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre habla el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hoy es día de alabanza a nuestro Señor, día de adorarle en espíritu y en verdad, y damos gracias a Él por darnos otra vez la bendición de congregarnos. Estamos estudiando los días del Señor, el libro de Éxodo, y ahora vamos a ver la aplicación, o sea, los mensajes que nos da este libro de Éxodo en el capítulo 14. Eso es lo que nos corresponde ver, y esta será la lección número 51. En este mensaje pues vamos a ver todos esos aspectos que son necesarios comprenderlos de lo que hemos venido estudiando en las dos lecciones anteriores de este capítulo 14. Pero antes siempre pidamos a nuestro Dios que Él nos ayude dirigiéndonos a través del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, de nuevo estamos ante ti para implorarte por tu sagrada bendición, sobre todo a tu servidor, que en estos momentos expongo tu palabra. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me das y que todo sea explicado con la claridad, la sencillez que tu palabra merece, que tú seas honrado y que haya mucha edificación para quienes escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a estar viendo acá es cuando nuestra fe es probada. Usted sabe que en la vida cristiana, nosotros, mientras el Señor nos permite en este ir y devenir de la vida cristiana, somos probados de muchas maneras, en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Y ahora pues vamos a ver la aplicación de Éxodo 14 cuando nos presenta, cuando nuestra fe es probada. Realmente, como siempre lo he dicho, tenemos una gran edificación de cada uno de los mensajes extraídos de las Sagradas Escrituras. Santiago 1:3 dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Probablemente la prueba a la que se refirió Santiago era la persecución. La idea es que cuando la fe de un cristiano es puesta a prueba y todavía sigue siendo fiel, crece espiritualmente. Sin embargo, no todos pasan la prueba. Esto es una realidad, porque no es que me alegre decirlo, pero si todos realmente pasaran las pruebas que el Señor pone, pues la iglesia se mantendría cada vez más numerosa y más numerosa. Pero no es así. Ahora la interrogante ¿es nuestra fe puesta a prueba alguna vez? ¿O alguna vez somos tentados a renunciar a Dios? Usted que me está escuchando sabe la respuesta a esto. Usted sabe si muchas veces ha estado sujeto a renunciar a nuestro Dios. Cuando nuestra vida no transcurre bien, ya sea por enfermedades propias, ya sea por duelo, ya sea por dificultades económicas, ya sea por conflictos familiares o por problemas personales, nuestra fe es probada. Esa es una realidad.
Y como lo digo, pues estas pruebas vienen continuamente. A veces es cierto, incluso cuando nuestras vidas van bien. Aun cuando nuestras vidas van bien, podemos nosotros ser probados. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, la prosperidad puede tentarnos a ser materialistas. Por ejemplo, un cristiano que de repente es bendecido o bendecida, materialmente hablando, o sea, económicamente hablando, para que se entienda más claro. Entonces, usted puede caer en la situación de transformarse en una persona materialista. Por ejemplo, ¿qué hacemos entonces? La experiencia que vemos aquí de los israelitas que estuvieron a la orilla del Mar Rojo nos da algunas pautas, y vamos a ver al menos 3 de estas pautas que se nos presentan. La número 1 es que cuando nuestra fe es probada, debemos recordar que las cosas no son tan malas como parecen. Así le pasó a los israelitas. Les repito, cuando nuestra fe es probada, debemos recordar que las cosas no son tan malas como parecen. Y así le sucedió a los israelitas. Ellos pensaron que habían escapado. Y claro, imagínese usted la alegría que ellos tuvieron. Luego llegaron a la orilla del mar, ¿y qué es lo que sucedió? Su alegría se transformó en desesperación. Y usted póngase en las condiciones de los israelitas. Se tuvieron que sentir muy atribulados, ver el mar enfrente, pues. Entonces estuvieron con el mar delante de ellos, el desierto a ambos lados, y por detrás tenían al ejército de Faraón. Yo recuerdo cuando estuve en los años de estudio en la escuela en Lubbock, que una vez en una semana muerta que le llaman, nos llevaban a ayudar en campañas evangelísticas a diferentes ciudades, diferentes estados, y fuimos a una ciudad del estado de Nuevo México, y allí existe un desierto que se llama White Sands, o sea, arenas blancas, y los hermanos tuvieron a bien llevarnos a ese paseo. Pero yo recuerdo que me puse en temor. ¿Por qué? Porque es un desierto totalmente de arena blanca, y ahí hay unos rótulos que dicen: usted no camine en el desierto a menos que vaya con un guía, porque si usted lo hace, usted podrá perderse. ¿Por qué sucede? Usted va dejando las huellas, pero hay viento, y el viento borra las huellas, y cuando usted ve aquella inmensidad, todo blanco, arena blanca, realmente es una tribulación, una angustia horrible. Entonces, pues yo, como nunca he sido aventado de ser aventurero, yo lo que hice, mejor quedarme sentado y no moverme del lugar seguro. Le estoy poniendo esta ilustración para los israelitas que enfrente tenían el mar. Usted imagínense, usted como salvadoreño, o usted piense en su país, que está en el puerto de la Libertad, en la ciudad de la Libertad, y ahí está el mar enfrente. Es una inmensidad. En cualquier lugar donde usted vaya, la inmensidad del mar es enorme. ¿Ve? Es enorme. Entonces, uno se pregunta, yo siempre que voy al mar me pregunto, ¿y hasta dónde llegará este mar? Porque usted ve lo infinito. Los israelitas se vieron en esta situación: el mar enfrente, a ambos lados el desierto, y atrás el ejército egipcio que venía tras ellos. Y recuerde esto:
el hecho de que venían 600 carros quiere decir que era un ejército muy poderoso. No tenían salida. Sin embargo, en vista de que conocemos el resto de la historia, claro, nosotros lo que hacemos es estar estudiando lo sucedido, lo ya dado. Entonces sabemos que hubo una salida y que al final Dios los liberó. Bueno, al igual que los israelitas, tendemos nosotros como cristianos muchas veces a ver lo negativo, imaginar lo peor y no vemos las posibilidades positivas cuando confrontaron problemas. Tenemos que tener fe en que la situación no es tan lúgubre como parece, que es lo lúgubre, es lo triste, lo nefasto. Lo lúgubre se compara con un cementerio no los modernos, sino los cementerios de antaño, los cementerios de pueblos, como casi decir pueblos abandonados. Ver un cementerio de este tipo es tétrico, no es nada agradable. Entonces, esto es lo que vemos en este primer aspecto que les he mencionado. Cuando nuestra fe es probada, nosotros debemos recordar que las cosas no son tan malas como parecen, y así le sucedió a los israelitas. Número 2, cuando nuestra fe es probada, debemos acudir a Dios. Mire, es lo más correcto, lo más sensato y, mejor dicho, lo más sabio. Cuando nuestra fe es probada, debemos acudir a Dios. Yo antenoche les ilustro con esto. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado esto. De repente me acuesto tipo 11 de la noche, yo soy de poco dormir, prefiero cuando no tengo sueño estudiar estos mensajes que usted recibe de su servidor. Pero cuando vino el sueño, empecé a tener unas pesadillas tan horribles, que realmente usted sabe bien que una pesadilla usted cree que está en la realidad. Y cuando logré despertar, yo en voz alta en mi cama me puse a orar y le dije a Dios: Dios, ayúdame, quítame estas horribles pesadillas, y te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios oyó mi oración, porque a partir de entonces pude reconciliar mi sueño y pude despertar tipo 4 de la mañana ya con un sueño más placentero. Por eso es que digo que cuando nuestra fe es probada, debemos acudir a Dios en situaciones difíciles, por difíciles que sean. Nosotros siempre tenemos que acudir a Dios. Los israelitas clamaron a Dios, es lo que dice el verso 10 de este capítulo 14. Ellos hicieron muy bien en clamar. Sin embargo, luego comenzaron a quejarse, y aquí vino lo negativo. Entonces, al hacerlo, mostraron dos actitudes negativas que siguieron caracterizándolos. ¿Cuáles fueron esas actitudes negativas que siguieron caracterizándolos? El olvido y la ingratitud. Olvidaban ellos lo bueno de Dios, y cuando olvidaban lo bueno de Dios eran ingratos con Dios. Parecía que Dios nunca había estado con ellos. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos y fueron ingratos para con sus bendiciones. Pero ¿qué sucedió? Mire cómo actúa Dios. Sin embargo, Dios respondió a sus clamores prometiendo liberarlos. Moisés les aseguró que Dios los rescataría, diciendo, ¿qué es lo que les dice Moisés? Miren los versos 13 y 14. No temáis, estad firmes,
y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Bueno, nosotros podemos ver pues que el acudir a Dios cuando nuestra fe es probada debería ser natural para nosotros. O sea, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encomendarnos a Dios. Por ejemplo, yo voy manejando mi vehículo y caigo en una trabazón que uno puede estar de 1, 2, 3 horas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Encomendarnos a Dios. Porque usted no puede mover esos cientos o miles de vehículos que están adelante y atrás, no hay manera de hacer un retorno. Entonces, pedirle a Dios. Es decir, que Dios, mediante la oración, vamos a ver más adelante un estudio que más que todo en la vida y ministerio de Cristo del día miércoles, que nos habla acerca de la oración. En Dios, pues, mediante la oración, las Escrituras y por medio de la iglesia y otros cristianos, depende de las circunstancias en que usted se encuentre, tiene varias ayudas. La tiene en Dios, como mediante la oración, otra las Escrituras y otra por medio de la iglesia y de otros cristianos. Entonces, podemos encontrar la ayuda y el consuelo que necesitamos en momentos de prueba. A veces las personas se alejan más de Dios en lugar de acercársele, e incluso apartándose de la iglesia. Yo le digo esto, hermano y hermana, que esto jamás se diga de nosotros. Yo nunca quiero que se diga de mí, el hermano Alexander Castellanos se alejó de la iglesia. No estoy en una situación de un super cristiano, de un superhéroe cristiano. No estoy en esa situación. Estoy en la situación de reconocer mis debilidades. Número 3. Cuando nuestra fe es probada, debemos seguir adelante. Que no se le olvide, cuando nuestra fe es probada, debemos seguir adelante. Es decir, tenemos que seguir avanzando por el camino que asciende en dirección como sucedió con los israelitas a la tierra prometida. Lo más notable acerca de la historia de Éxodo 14 se encuentra precisamente en las instrucciones de Dios. Después de que Moisés dijo, estad firmes y ved, lo dice en este versículo 13, ¿qué les dijo Dios? Mire, marchen en el siguiente versículo. ¿Cómo se habría sentido usted, cómo me habría sentido yo si se le diera esa orden? Si se nos da esa orden, bueno, la fe de ellos fue probada. Mi fe puede ser probada una y más veces. Entonces hay que reconocer que a pesar de sus recelos, efectivamente marcharon en dirección al mar. A medida que el mar se abría, marcharon por la tierra seca. Y al hacerlo fueron salvos. Ellos fueron librados pues del peligro en el cual se encontraban. Yo me he preguntado muchas veces cómo pudo haber sido la contextura del piso del mar cuando por cientos, miles de años allí había habido agua. Bueno, usted sabe bien que una superficie que toda la vida se mantiene húmeda es una superficie lisa y usted puede resbalar. Entonces, ¿cómo pudo haber sido la superficie de esa tierra seca del mar? No, se ve que la providencia del Señor es tan grande que caminaron sin esas condiciones desastrosas en que podría presentar la tierra. O sea, aún ahí se ve la providencia
de nuestro Señor. Y por eso la pregunta es, ¿qué de nosotros? Cuando nuestra fe es probada, por lo general sabemos lo que debemos hacer. La pregunta es si lo hacemos o no, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestros problemas. Entonces, a menudo, cuando nuestra fe es probada por circunstancias o situaciones difíciles, nosotros tenemos que hacer lo que Israel se le pidió hacer. ¿Cuáles fueron esas dos situaciones? Hay dos. Uno, depender de Dios. Por eso dice, se lo repito, el versículo 13, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dos, luego marchar. Miren lo que dice el verso 15. Y es lo que el apóstol Pablo posteriormente usó. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 y 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es un principio que ya lo tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un mar frente a usted. ¿Cómo puede ser mar? Puede ser ese mar. Usted piense en las situaciones de prueba que se le puedan presentar, o a lo mejor situaciones de prueba en que ya se le han presentado. ¿Qué es lo que usted tiene que estar seguro? Segura que Dios puede abrir ese mar. Dios realmente puede abrir ese mar. Hay una pared delante de usted. Dios puede ayudarlo a derribar esa pared. ¿Se ha encontrado con una puerta cerrada? Bueno, Dios puede abrir esa puerta. Esa es la situación. Camine pues a través del mar, derribe la pared o entre por la puerta. La solución a la prueba de su fe es simplemente mantener la fe, seguir haciendo lo que el Señor desea que haga. Otra vez le repito, yo no le estoy hablando a usted como una persona que todas las dificultades presentadas en mi vida las puedo sobrepasar con una facilidad tremenda. No, precisamente son las pruebas que se nos vienen a cada uno de nosotros. En conclusión a este estudio puedo decir varias cosas. Dios tiene la respuesta para cada una de nuestras vidas y para la vida conjunta de la iglesia. Nosotros tenemos que escuchar sus instrucciones y seguir adelante, aun cuando el camino frente a nosotros parezca totalmente imposible. El Dios que pudo abrir el Mar Rojo puede abrirnos una puerta de manera que nosotros seamos bendecidos y seamos también una bendición. Por eso, mire, yo le doy énfasis a estos versículos 13 y 15. Estad firmes y marchen. Cuando los israelitas se enfrentaron a una situación imposible, la instrucción del Señor primero fue estad firmes y luego marchen. Puede que a veces necesitemos quedarnos quietos. ¿Por qué digo esto? Esperando pues que la providencia del Señor nos muestre el camino mientras oramos, mientras estudiamos, mientras meditamos y mientras buscamos su voluntad. Yo no le estoy diciendo ni Dios le dice a usted que usted sea una persona arrebatada, que usted sea una persona que no medite en los preceptos que Dios les presenta. En otras situaciones, pues, es necesario marchar con fe, pues, pasando a la acción y haciendo la voluntad del Señor.
tenemos que estar preparados para hacer ambas cosas. Otra lección que aprendemos, y esta será la última de este mensaje que he presentado de Éxodo capítulo 14, sobre el cruce de este Mar Rojo. Otra lección es que nosotros fuimos bautizados en Moisés. Se justifica que usemos, hermanos y hermanas, la historia de la liberación de los israelitas a través del Mar Rojo como una figura del bautismo, porque el apóstol Pablo comparó los dos. Miren lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y note esto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Claro, cuando se dio el acontecimiento del Mar Rojo, ni se pensaba en esta situación, pero cuando vino ya la iglesia del Señor y los apóstoles diseminaron su palabra, que fue hecha por inspiración divina, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, le dio a hacer esta comparación. ¿Qué parecido hay entre haber cruzado el Mar Rojo y lo que nosotros hemos hecho cuando nos hicimos cristianos? Mire, le voy a presentar al menos 6 situaciones parecidas. Número 1, los dos bautismos implican inmersión. ¿Por qué digo esto? Los israelitas estuvieron inmersos en la nube y el mar. Nosotros hemos sido sumergidos en agua. Número 2, ambos trajeron salvación. Los israelitas obtuvieron la liberación de la esclavitud y nosotros hemos pasado por un nuevo nacimiento. Número 3, ambos dieron razones para gozarse posteriormente. Los israelitas se gozaron. Nosotros nos gozamos el día en que fuimos bautizados al haber nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. Número 4, ambos hicieron posible la liberación dada por Dios, porque ambas liberaciones fueron dadas por Dios. Número 5, ambos requirieron de fe. Los israelitas tuvieron que confiar en Dios y caminar a través del agua. Es lo que ha pasado con nosotros en nuestra obediencia. Debido a nuestra fe, obedecimos el mandamiento de Dios para ser salvos. Cuando se nos dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y número 6, ambos ofrecieron liberación de algo y para hacer algo. Israel se convirtió en el pueblo de Dios, responsable de hacer la obra de Dios y su voluntad. Trasladémonos a nosotros. También, hermanos y hermanas, nosotros fuimos hechos responsables. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el día de hoy, desde el momento que fuimos bautizados en Cristo Jesús, somos responsables de mantener viva nuestra salvación. Eso es lo que nosotros podemos aprender de este mensaje que aquí se nos presenta en este capítulo 14, cuando nuestra fe es probada. Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a que siempre que atravesemos por una prueba, fíjense, póngale cuidado a lo que le voy a decir. Puede que aún en el desarrollo de este culto al Señor seamos probados, no le digo cómo, por qué, pero puede que cuando termine esta reunión de adoración al Señor viene una prueba en usted. Aplique todos estos principios espirituales que ha escuchado por la gracia de nuestro Señor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos.
Que Dios nos ayude siempre a soportar las pruebas por duras, por difíciles que sean. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque tú nos ayudas en todos momentos y en todas circunstancias. Y sobre todo cuando nos enfrentamos a las pruebas de la vida, porque dependiendo de cómo las asumamos y cómo las enfrentemos, podemos continuar recibiendo tus sagradas bendiciones. Que tomemos ejemplo de todos estos acontecimientos que sucedieron cuando Israel fue tu pueblo escogido. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.